Hola, en esta tercera semana que damos inicio del transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, trataremos movimiento de las unidades de transporte, embalajes en base y arrumación y sujeción de la carga. En el movimiento de las unidades de transporte, podemos decir que las travesías marítimas se realizan en condiciones meteorológicas variables, que sobre un periodo prolongado pueden ejercer sobre el buque y su carga una combinación de fuerzas diversas, pudiendo ser resultado de desplazamientos longitudinales, transversales y de guiñada, así como de las oscilaciones verticales, de balanceo y de cabeceo del buque, o bien de una combinación de dos o más de estos movimientos. Las fuerzas que actúan sobre la carga durante el transporte por carretera es otro tema importante a tratar. Las operaciones de transporte por carretera pueden generar fuerzas longitudinales de corta duración, tanto sobre la carga como sobre la unidad de transporte. Ejemplos son el frenado, que es una fuerza hacia adelante, el viraje, que se refiere a las fuerzas laterales, y el aumento de velocidad, las fuerzas hacia atrás. Las fuerzas que actúan sobre la carga durante el transporte ferroviario también son dignas de destacar. En el transporte por ferrocarril, además de estar sujetas a vibraciones, las cargas pueden experimentar choques como resultado de las maniobras de acoplamiento. Tenemos también las fuerzas que actúan sobre la carga durante las maniobras en los puertos. Aquí actúan fuerzas considerables sobre las unidades de transporte y sus cargas durante la transferencia a los terminales. Particularmente en los puertos marítimos, la transferencia de contenedores se realiza mediante grúas de pórticos ubicadas en tierra, que levantan y detienen los contenedores con considerables fuerzas de aceleración que crean presión en los bultos de los contenedores. En los terminales se utilizan también carretillas elevadoras y carretillas de pórtico, que toman, levantan y mueven la carga por el terminal. Algunas definiciones sobre los embalajes. Tenemos el embalaje en base como tal, que es un receptáculo y todos los demás componentes o materiales necesarios para que el receptáculo desempeñe su función de contención. Y como receptáculo, debemos entender que es un recipiente de contención destinado a recibir y contener sustancias o artículos, incluido cualquier dispositivo de cierre que lleve. Tenemos, entre otros, embalaje en base, el combinado, que es la combinación de embalaje en base para fines de transporte, constituido por uno o varios embalajes en bases interiores sujetos dentro de un embalaje en base exterior. También tenemos el embalaje en base compuesto, el embalaje en base exterior, el embalaje en base interior, embalaje en base intermedio, embalaje en base para fines de salvamento. Además, podemos mencionar los embalajes en base no tamizante, que es un embalaje en base impermeable a todo contenido seco, inclusive las materias más sólidas producidas durante el transporte. Tenemos también embalaje en base reutilizado, que ha sido examinado y encontrado sin defectos que afecten su capacidad de resistir las pruebas de idoneidad. Esta expresión incluye los embalajes en base que se rellenan con el mismo contenido u otro compatible y que se transportan en cadena de distribución controladas por el cargador del producto. Algunas definiciones de interés relativas a los materiales con que se fabrican los receptáculos. Hidrófugo, material que no deja penetrar el aire húmedo. El hidrófugo, material que no deja penetrar el agua. Y el desgarrable, material no desgarrable durante las operaciones normales de operación. Respecto a la arrumación y sujeción de la carga, debemos tener presente que en toda unidad de transporte es esencial afianzar la carga para impedir su movimiento dentro de la unidad. No obstante, también es esencial cerciorarse de que el propio método utilizado para sujetar la carga no ocasiona daño ni deteriora la mercancía ni a la unidad. No deberá suponerse que porque una carga sea pesada, no estará sujeta a movimiento durante su transporte. Todos los artículos de la carga deberán afianzarse de modo que no puedan moverse durante el transporte. Al planificar una arrumación de una unidad de transporte, convendrá tener en cuenta los posibles problemas que se les puedan plantear a las personas encargadas de desarrumar la mercancía, tal como la caída de la carga al abrir las puertas. La manipulación, arrumación y sujeción de cargas peligrosas se deberá realizar bajo la supervisión directa e identificable de una persona responsable, familiarizada con las prescripciones de carácter legal y los riesgos que entrañan estas operaciones y que esté al corriente de las medidas que pueda ser necesario adoptar en caso de emergencia. Se deberán adoptar medidas apropiadas para evitar incendios, prohibiéndose especialmente fumar cerca de la mercancía peligrosa.
Los bultos que contengan cargas peligrosas deberán ser examinados y no se arrumará en ninguna unidad de transporte bulto alguno en el que se observen deterioro, fugas o filtraciones. Los bultos en los que se observen manchas, etc., no se arrumarán hasta que primeramente se determine que es seguro y aceptable hacerlo. Se deberá eliminar de la superficie de los bultos todo exceso de agua, nieve, hielo y otra materia extraña antes de arrumarlos. Los líquidos que se hayan acumulado en las tapas de los bidones deberán ser tratados con precaución, dado que podría ser el resultado de fugas. Si las paletas han quedado contaminadas por derrames de carga peligrosa, habrá que destruirlas mediante un método de eliminación apropiado para evitar que se utilicen de nuevo. Cuando las mercancías peligrosas se transporten como carga unitaria en paleta o en otros medios, deberán ser arrumadas de forma compactada, de manera que tenga una configuración regular, de lados lo más verticales posibles y niveladas en su parte superior. Deberán estar bien afianzadas para evitar que los bultos que se transportan en tales unidades no sufran daños. Los materiales que se utilicen para ligar la unidad de carga deberán ser compatibles con las sustancias que integren esta unidad y conservar su eficacia cuando queden expuestas a la humedad, las temperaturas extremas y la luz solar. No obstante, en caso de que un bulto que contenga carga peligrosa sufra daño durante la manipulación y se produzca una fuga del contenido, la zona inmediata deberá ser evacuada hasta determinar el riesgo que ello pueda extrañar. El bulto dañado no se embarcará, sino que se trasladará a un lugar seguro, siguiendo las instrucciones de una persona responsable que esté familiarizada con los riesgos presentes y que conozca las medidas de emergencia que proceda a adoptar. Las cargas peligrosas no se deberán arrumar con cargas incompatibles en la misma unidad. En algunos casos, incluso mercancías clasificadas con la misma clase son incompatibles entre sí y no deben arrumarse en una misma unidad. Estimados alumnos, ha sido un agrado poder compartir estas 3 semanas con ustedes y poder intercambiar experiencias, esperando que esto les sirva en el futuro en sus importantes actividades. Para finalizar el módulo, desarrollaremos un examen, una prueba de 10 preguntas de selección múltiples. Tengo la certeza de que a todos les va a ir bien y va a ser una unidad con pleno éxito para ustedes. Les vuelvo a repetir, ha sido un agrado compartir y les deseo la mejor de la suerte y que tengan un feliz año.